de dos filos. Y antes de que tome su lugar, vamos a orar para que sea Dios el que se mueva de una forma especial como siempre lo hace sobre nosotros. Amén, hermanos. Oremos al Padre. Padre bueno, en este casi mediodía, Señor, venimos delante de tu presencia, aquí en tu casa, Señor, porque es bueno, Señor, estar reunidos para alabarte, para exaltarte, pero para escuchar el consejo de tu palabra. Hoy nos reunimos, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor, que será expuesta. Y te pedimos, Señor, que seas tú mismo, Señor, obrando en nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es viva y es eficaz. Dígale al Señor que tu palabra penetre en mi corazón, Señor. Que tu palabra cumpla los propósitos, Señor, por los cuales tú, Señor, la traes hoy a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a exponerla con verdad, con firmeza, Señor. Quita toda perturbación de nuestros pensamientos que quieran desviar el consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Y así puede sentarse, hermanos. Dios es bueno. Gloria al Señor. Si les empieza a dar mucho el sol, hermanos, se pueden recorrer un poquito para acá, por favor. Ya el próximo domingo, con el favor de Dios, nos traemos las cortinas, que les pido una disculpa, se me olvidaron el día de hoy. Wow, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos hemos tenido una semana buena? Amén. En medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de enfermedad, podemos decir que tenemos una buena semana porque Dios ha estado con nosotros, hermanos. Tuvimos quizás una semana a lo mejor un poco difícil algunos, otros no tanto, pero Dios siempre obra de manera diferente en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos. Y yo le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos capítulo 1, capítulo 11. Y es un versículo que ya no sabemos. Versículo 1. Hebreos 11:1 y el versículo 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Léalo conmigo, dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza, léalo con voz fuerte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Amén. Sin fe, dice la Escritura, es imposible. No puede usted ni yo agradar a Dios si no hay fe. Ahora, a veces las situaciones que nosotros nos toca vivir o nos toca enfrentar en nuestro día a día hace que nuestra fe vaya menguando poco a poco. Cuando nosotros hacemos una oración a Dios y cuando no vemos quizás en el momento la respuesta de Dios, muchas de las ocasiones nuestra fe empieza a bajar. ¿Cierto o falso? Cierto, porque humanamente hablando, hermanos, a veces queremos que Dios obre a nuestra manera, a nuestro modo, y Dios es soberano y Él le place obrar de la manera que Él quiere, en el tiempo que Él le plazca y como Él quiera hacerlo. Ahora, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice algo muy importante, porque a veces decimos, es que yo tengo fe. Y lo podemos confesar, pero no lo vivimos o no lo aplicamos, así sea tengamos 20, 30 años en el Evangelio, 10 o 15 o un mes. Si la fe no es suficiente en nuestra vida, no puede proceder ese mover de Dios como Dios anhela en nosotros. ¿Ya estamos ahí? Romanos 10, 17. ¿Qué dice la Escritura? Así que la fe es que, hermano. Y el oír, ¿qué, hermanos? ¿Novelas? ¿Chistes? ¿Memes? ¿Chismes? La palabra de Dios.
Ahora, si hay alguien aquí que dentro de él o dentro de usted dice, pues es que creo que a mí me falta fe. Creo que a mí me falta un poquito fe o un mucho de esa fe que Dios quiere que yo tenga. ¿Sabe, según la Biblia, cómo podemos adquirir la fe? Lo acabamos de leer. Por el oír la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y dice Jeremías 32, 17 y 27, lo voy a leer, dice: Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Y el versículo 27 del capítulo 32 de Jeremías dice: He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y a veces decimos: Señor, es que para ti no hay nada imposible. Y lo podemos confesar, pero a veces dentro de nosotros, cuando la situación difícil llega, no lo creemos. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de fe, porque no hay momento en el cual Dios esté tan ocupado, que Dios esté tan ocupado con las demás personas que no puede escucharte a ti. No hay momento en el día que Dios esté tan ocupado que no pueda atender al hermano Juan, que no pueda ayudar al hermano Jesús. No hay momento en el día que Dios esté tan ocupado para socorrer a la hermana Josefina. Pero Dios está esperando de nosotros que nos acerquemos a Él. Dios siempre tiene un espacio para nosotros. Y Jesús nos dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quizás tenemos algún problema y podemos ir quizás a la 1 de la mañana con una hermana a tocar la puerta. Tengo un problema, y a lo mejor la hermana no nos abre porque está dormida, o el hermano. Pero dice la Escritura que si nosotros vamos a Jesús, Él no nos echa fuera. Él está esperando que nosotros acudamos a Él. No solamente para esperar un milagro de parte de Él, sino siempre. Siempre. Y casi siempre pongo de ejemplo cuando nosotros como padres sentimos bonito cuando alguno de nuestros hijos, sea pequeño o sea mayor, se acerca con usted y le dice: te amo. O que la abracen, hermana Josefina. Hermano Juan, que se acerque con usted su hija y le diga: ay, papito, cómo te extraño, cómo te amo. Qué bonito se siente, ¿verdad? Y a veces decimos: ay, algo ha de querer. Pero cuando no quieren nada, cuando simplemente nos están diciendo: te amo, porque les nace de aquí, se siente aún más especial. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él no solamente para pedir un milagro, sino que diariamente nos acerquemos a Él diciéndole: gracias, te amo. Y cuando leemos los evangelios, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, los evangelios, podemos darnos cuenta que esos autores de esos evangelios, ¿cuántos evangelios son? 4 evangelios. 4 autores. ¿Cuáles? El primero, ¿cuál es? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 autores, hermanos, dedicaron buena parte de su tiempo, de su vida, para escribir con detalle, con punto y coma, todo lo que Jesús realizó en su mayoría, porque dice que si escribieran todo, no cabrían en un solo libro. No habría lugar, ¿sí? Pero aquí está escrito con detalle todo lo asombroso de las pisadas de Jesús aquí en la tierra, todos esos milagros. Y Dios quiere obrar esos milagros no solamente en el día de ayer, sino en el día de hoy. ¿Usted cree que Dios se encapsuló solamente en los evangelios, en sus milagros? No, Dios sigue obrando en la vida de sus hijos día tras día. Pero el problema, hermanos, es que queremos que Dios obre a nuestra manera y en nuestro tiempo en muchas ocasiones. Jesús hizo milagros de todo tipo, hermanos.
Y lo podemos observar en la escritura. ¿Cuál fue el primer milagro registrado en los evangelios? Cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad? ¿En dónde? En las bodas de Caná. ¿Sí? En Juan 2 lo podemos ver. También el Señor lo hizo un milagro cuando camina sobre las aguas. Cuando Él está caminando sobre las aguas, ¿en qué episodio, hermanos? ¿No se acuerdan ese relato de la Escritura? Cuando Él estuvo caminando sobre las aguas. Cuando fue el relato de Pedro, hermanos. Cuando fue la tempestad aquella, que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Cuando Jesús vino al encuentro de ellos, ¿verdad? Que pensaban que era ¿qué? Un fantasma, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Mateo, en Marcos, hermanos. Así es, 14. ¿Qué tan poderoso podrá ser Jesús? Que tiene el poder aún incluso sobre la naturaleza. Para calmar el viento y el mar, vemos milagros registrados en la escritura de la pesca milagrosa. Estoy relatando algunos milagros de Jesús. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa, hermanos? Aquellos varones que estaban ya cansados, aburridos porque habían tratado de pescar toda la noche y no habían pescado ni un solo charal, ni un solo pececito, porque lo habían hecho a su manera, como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, porque era su trabajo de oficio pescar. Y se habían quizás dado por vencidos. Pero cuando Jesús aparece, les dice, echa la red. Señores, que ya hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos conseguido nada. Lo has hecho a tu nombre, lo has hecho a tu manera, perdón, mas ahora en mi nombre echarás la red. Y la red salió rebosando. ¿Por qué estoy relatando todos estos milagros? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Dios no siempre trabaja de la misma manera, del mismo modo. Vaya ya a Marcos capítulo 7, versículo 31 al 35. Aquí vemos un relato cómo Jesús sana a un sordomudo. Marcos 7, 31 al 35. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios en el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un ¿qué, hermanos? Un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Fíjese bien el relato, versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Perdón. Jesús obró con este sordomudo, hermanos, de la misma manera que obró con Bartimeo. No, los dos tenían una necesidad, pero dice la escritura que a este hombre sordomudo Jesús lo llevó aparte. Lo agarró un poquito aparte y lo miró. Y dice la escritura que escupió, tocó su lengua y que metió sus dedos ¿en dónde? En sus oídos. Y antes de que este hombre haya pronunciado alguna palabra o haya escuchado algún sonido, Jesús hizo algo, hermanos, que en lo particular a veces nos pasamos por alto. Dice la escritura que Jesús gimió, perdón. Gimió, ¿qué es un gemir, hermano? A ver, permítanme porque ahorita no escucho por el ruido de...
de este camioncito. Un gemir, un sentimiento de dolor o de alegría. ¿Alguien más? Un clamor. ¿Alguien más? Un grito, una expresión. Cuando usted está gimiendo, dice otra traducción, en otra versión dice que Jesús suspiró fuerte. Y ese gemir, hermanos, aún sigue por su pueblo. Yo puedo imaginarme este relato de Jesús con este sordomudo cuando lo toma aparte, cuando le dicen, por favor, tócalo. Y lo toma aparte y dice la escritura, lo acabamos de leer, que el Señor lo miró y luego puso sus dedos sobre sus oídos, escupió, tocó su lengua y gimió. Y miró al cielo y gritó Efata. Gimió, hermanos. A Jesús le puede, hermanos, la necesidad que hay en las personas. ¿Y sabe qué? Él sigue gimiendo por su pueblo. Él sigue suspirando por usted y por mí. Y así como Jesús sanó al sordomudo, Jesús también hizo otra sanidad. Voy a ir relatando varias sanidades con un solo fin. Ahorita lo veremos. Vaya ahí a San Juan 5, 1 al 9. San Juan 5, 1 al 9. Y cuando ya esté ahí me indica con un amén. Este es el relato del paralítico de Betesda. San Juan 5, 1 al 9. Acabamos de ver el relato cuando Jesús sana a un sordo y mudo. Dice la escritura, ¿alguien lo puede leer? San Juan 5, 1 al 9. Amén, hermana. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque. Después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que había 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era duro de reposo aquel día. Gracias, hermanita. Amén. Y era día de reposo aquel día. Sí, escuchamos este relato, hermanos. Este relato es el del paralítico de Betesda, hermanos. Este señor no tenía ni un amigo que lo ayudara a meterse al agua. El estanque de Betesda tiene un significado. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Casa de qué? De misericordia. De misericordia. Pero la verdadera misericordia, ¿sabe quién es? Jesús. Y Jesús comenzó a preguntarle al hombre si él quería curarse. ¿Cuánto tiempo tenía aquel hombre en esa condición de enfermo? 38 años. 38. Y lo primero que se necesita, hermanos, para recibir aquello que nosotros esperamos de parte del Señor, de parte de Jesús, ¿sabe qué es? Fe. Si usted y yo no tenemos fe, vuelvo al principio, no puede producir un milagro el Señor en nosotros. Necesitamos que creer que solo Jesús tiene ese poder para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro entorno. Y Jesús viene hoy a nosotros con su palabra y nos dice: ¿realmente quieres cambiar? ¿Realmente quieres que yo obre en tus hijos, que yo obre en tu matrimonio, que yo obre en esa necesidad? ¿Realmente quieres cambiar tú en tu manera de pensar, de vivir, de actuar?
Porque si en lo más profundo de nuestra ser nosotros estamos conformados con lo que somos, o con, ay, pues ya mis hijos, pobrecitos, pues ya, que Dios los ayude más adelante. Ay, es que, pues quizás ya se están perdiendo, pero pues ya el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Si usted y yo nos conformamos con esa mentalidad y esos pensamientos, no puede Dios obrar. Tenemos que seguir y creer en Dios, en Cristo, que Él tiene el poder. Si nosotros decimos, no, pues es que yo ya nací así y no puedo cambiar, ya ni modo. Si nos conformamos con esa mentalidad y ese sentimiento, no puede haber un cambio genuino. Y Jesús estaba ordenando al hombre algo muy, que a mí me impacta. El hombre, ¿qué condición tenía, hermanos? ¿Cómo estaba? Era paralítico, él estaba postrado. Y Jesús en el versículo 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y a mí me impactan las palabras de Jesús, hermanos. Porque el paralítico hubiera podido haber dicho, pues o sea, estoy paralítico. Si no me he metido al estanque es porque no he encontrado quien me ayude. Porque cuando yo intento, ya otro ya me ganó, ya descendió el ángel y ya hizo la sanidad ahí. Pero Jesús estaba prácticamente forzando a aquel varón a creer en las palabras de Jesús. Y no solo a creer, sino a accionar en la fe. Dice la Escritura que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Escritura, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué obró en él? ¿Qué obró en él para que pudiera suceder ese milagro del versículo 9? Que al instante aquel hombre fue sano, tomó su lecho y caminó. ¿Qué obró, qué produjo en el corazón de aquel varón que por 38 años no había podido producir lo que él tanto anhelaba? ¿El poder de quién? De Jesús, obrando en qué? En fe. A veces tenemos peticiones que tenemos hasta 20 años con la misma petición. Y no estoy diciendo que Dios no va a obrar. Pero a veces en lugar de una petición con fe se vuelve un deseo. Como aquel varón, él deseaba durante 38 años que lo metieran al estanque para poder ser sano. Lo deseaba, pero no había fe en él, esa fe suficiente. Pero dice la Escritura que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La fe no viene por ver programas. La fe viene por meditar, escuchar, escudriñar la palabra. Cuando aquel varón escuchó la voz de Jesús, produjo en él esa fe, esa convicción, esa fe que obra ese milagro. ¿Y cuántos de aquí no sabemos el relato de la mujer del flujo de sangre? Todos, no lo voy a leer porque todos no la sabemos. Una mujer enferma, pobre, porque había gastado todo lo que tenía en medicinas, en médicos. Una mujer que ya no tenía esperanza. Y yo puedo imaginar a esa mujer postrada en esa cama, hermanos, en una condición sin fuerzas, desnutrida tal vez. Cuando escucha ese murmurar que ahí viene Jesús, porque Jesús iba pasando por ahí. Esa mujer que ya había perdido toda esperanza. Todo, porque una mujer en esa condición era considerada también como inmunda. Y estaba alejada, pero cuando dice la Escritura que cuando Jesús iba pasando por ahí, algo se produjo en ella. Algo
Algo entró en ella. Eso lo vemos en Marcos capítulo 5, 24 en adelante. ¿Qué fue lo que provocó en ella que ella se levantara de esa cama y saliera de su habitación al encuentro de Jesús? ¿Qué fue lo que se produjo en ella, hermanos? Fe. Fe. Porque ella se arriesgaba al salir en la multitud, porque ella no podía acercarse a la gente. Porque ella era inmunda, estaba en una condición de inmundicia, porque así eran las costumbres de aquel lugar y de aquel entonces. Y ella no podía arriesgarse porque podrían castigarla también. Pero ella obró en fe. Y ella no nada más dijo, ay, pues yo creo. No, ella accionó. Ella accionó y se levantó aún en su condición, en su debilidad. Accionó y se atrevió a ir a Jesús. Y dice la escritura que ella tocó tan solamente el borde de sus vestiduras. Y Jesús iba pasando entre la multitud. Y en ese momento que ella tocó el borde de sus vestiduras, dice la escritura que al instante la fuente en ella cesó. Y sabe que no eran las vestiduras en sí, no era la tela, es que era una tela de oro, una tela fina, consagrada o rociada con agua bendita. No, era la fe que ella tenía en aquel varón que iba pasando por ese lugar. Y cuando ella hizo ese acto, dice la escritura que Jesús se paró. Y dijo, al momento, alguien me ha tocado. Y los discípulos, usted se sabe el relato, ¿qué le dijeron? Señor, te están apretando entre la multitud, estás rodeado de gente. Y tú dices, que alguien me tocó. Poder salió de mí, dijo Jesús. Alguien me tocó, poder salió de mí. Y es que ¿sabe qué? Cuando usted y yo nos atrevemos a tocar el corazón, ese poder de Jesús, suceden cosas milagrosas. Cuando nos atrevemos a salirnos de la rutina del cristianismo, de la rutina de solamente voy a la iglesia, solamente canto, solamente escucho y me regreso a casita. Esa es una rutina de religión. ¿Y es malo? No es malo. Lo malo es conformarnos con eso. Lo malo es tener casi quizás 50 años en el evangelio y no haber experimentado ese poder, ese mover de Dios en nuestras vidas. Lo malo es poner nuestra mirada en otras cosas y no en el autor y consumador de la fe que es Jesús. Porque a veces no experimentamos esas bendiciones tan anheladas, esas promesas que Dios nos ha dado, porque a veces no las vivimos, porque no nos atrevemos a creerle. Porque no queremos escudriñar la palabra. Es que quizás a veces no tenemos fe, pero no nos gusta leer. No nos gusta postrarnos a orar. No nos gusta tomar un tiempo en nuestro día a día para acercarnos a Jesús y decirle, perdón, aquí estoy. Simplemente hoy no quiero pedirte nada. Hoy quiero estar contigo. Hoy quiero adorarte, Jesús. Hoy quiero postrarme. Hoy quiero decirte gracias. Porque en medio de mi situación, en medio de mi condición, tú estás conmigo. Cuando nosotros creemos que solo Jesús tiene el poder y cuando nosotros nos atrevemos, así como aquellos hombres, como el paralítico de Betesda, como la mujer del flujo de sangre, como Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? El ciego, que estaba ahí postrado gritando. ¿Qué gritaba cuando Jesús pasó? Ten misericordia de mí. Y le voy a dar lectura a esta palabra que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52.
Marcos 10. Marcos 10. 46 al 52. Dice la escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿En qué condición? ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia, hermanos, siempre en el mover de Dios, Dios se mueve de manera distinta, hermanos. Hay muchas sanidades en los evangelios registrados, de varios ciegos, de varios leprosos. Y en cada una de esas sanidades Dios obraba de diferente manera. Aquí con Bartimeo, hermanos, Jesús le hace una pregunta que era obvia. Le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué condición? ¿Qué quería Bartimeo? Ver. ¿Por qué le pregunta a Jesús? ¿Por qué le pregunta? Porque él tenía que confesar. Él tenía que confesarle a Jesús su necesidad. Y Dios también hoy nos da lecciones con estas palabras. Porque a pesar de que nuestra necesidad sea evidente para el Señor, a pesar de que tu necesidad es evidente, porque Dios sabe lo que necesitas, pero aún así Él quiere que tú le digas qué necesitas. Él quiere que te entregues a Él y que le expongas y le digas: ¿sabes qué, Señor? Mi necesidad es esta. Quizás es mi vida, cámbiame. Quizás son mis hijos, quizás son los problemas diarios, esta situación que me quita el sueño. Pero Él quiere que tú le digas cuál es tu necesidad. Cuando Bartimeo le confesó: quiero recobrar la vista, prácticamente no se diga más. Recibe el milagro y él fue salvo y fue sano. Cuando venimos a Jesús, hermanos, nuestra vida es libre de maldición, perdón, y se llena de bendición. Es libre de pecado y se llena de salvación. Es libre de muerte y se llena de vida. Solamente en Cristo. No hay otro, hermanos. No hay otro en el cual usted y yo podamos ser libres. Y si podemos seguir y seguir y seguir, nos podremos llevar 3, 4 horas, 5, narrando todo lo que Jesús realizó según la Escritura aquí en esta tierra. Perdón. Jesús hizo milagros. Jesús hizo milagros, amén, hermanos. Hermano. Jesús hizo milagros aún sobre la muerte. Él resucitó ¿a quién, hermanos? A su amigo. ¿Cómo llamado? ¿Cómo? Lázaro. ¿Y a quién más? A Tabita. Y el milagro está, hermanos, en Cristo. No está en un amuleto, con todo respeto. El milagro no está en cuánto tiempo, si yo oro 1 hora o 2 horas, hincado, postrado, de rodillas. Ahí no radica el milagro. El milagro radica en Cristo, en su poder y en la fe
que mueve el corazón. En la fe, hermanos. Yo quiero que entendamos algo muy poderoso, hermanos. Algo especial. Jesús no ignora tu necesidad. Él siempre está ahí. Y eso que tú has puesto en las manos del Señor, porque yo creo que todos aquí tenemos alguna petición especial. Eso que le hemos puesto en las manos de Dios, por pequeño o grande que sea problema familiar, económico, matrimonial, personal, cual sea tu necesidad, tu problema, si tú te mantienes firme en lo que tú has creído, y si tú permaneces en Cristo, y si tú alimentas tu fe, provocará el mover de Dios en tu vida. Lo provocará, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel, pero si nosotros hablamos de frustración, ruina, de pobreza, eso será lo que recibamos. La fe del corazón, hermanos, se activa con la boca. Se activa al confesarla. Y no estoy hablando de empodérate. Estoy hablando de que creas a Dios y camines en fe. En esa fe. Yo tengo una necesidad que le he puesto en las manos de Dios. Y es una necesidad urgente y eminente. Y esa necesidad se me presentó ahora en la semana, inesperada. Y le decía yo a mi mamá, pues yo sé que está eso, pero no me siento angustiada. Yo sé que tengo esa necesidad, pero no hay angustia en mi corazón, porque Dios va a obrar. ¿Cómo? No es a mi manera, sino a la manera de Dios. No es porque yo lo merezca, sino por su grande amor y misericordia y su grande bondad que tiene sobre nosotros. La fe se activa al leer la palabra de Dios, al actuar la palabra de Dios. Es como esos vehículos que vemos pasar por aquí, o que usted se sube, esos carros, camionetas. Si yo veo la camioneta del hermano Mario ahí, el carro del hermano Manuel, pero no traen gasolina, y de todas maneras yo le pido las llaves al hermano o al hermano Mario, présteme las llaves porque voy a mi casa aquí rápido. Pues que no trae gasolina. Sí, préstemelas, que al cabo sí da. ¿Usted cree que me va a llevar? No. O el carro del hermano Agustín, hermano, préstemelo para ir al centro. Pues que no trae gasolina, hermana. Se lo presto, pero no trae gasolina, échele. No, pues es que no traigo, pero así, a lo mejor sí llego. Pero si no hay gasolina, ese carro no va a funcionar. No va a caminar y no va a llegar a donde yo quiero que llegue. Si en la vida de nosotros la fe no está activada, no me refiero a una pócima mágica, sino a la palabra de Dios, y con el complemento ideal y principal que es la oración. Si la fe no está equipada, nuestra vida espiritual no está equipada de esto, no podemos llegar a ese lugar de bendición y de esas promesas cumplidas en nosotros. Dios obra milagros de diferente manera, a su manera, en su tiempo. Y a veces nos asombra las maneras en las cuales Dios obra los milagros. Pero para que un milagro sea efectuado, tiene que haber fe. Para que usted y yo recibamos eso que tanto esperamos, necesitamos fe. Creerle a Dios sin fe es imposible. Por eso leímos esos dos versículos de Hebreos 11:1 y versículo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él, que cree que le hay, que cree que hay Dios, debe de tener fe.
¿Qué es lo que usted y yo esperamos? ¿Qué es lo que usted y yo anhelamos de Dios? Que Dios sobre. Todo aquel que se acerca, que cree en Dios, debe de tener esa fe. Esa fe que es capaz de mover el corazón de Dios. De Dios. Yo le voy a invitar ahí donde usted está, que cierre un momento sus ojos. Y usted, según los relatos que hemos leído de los milagros de Jesús, según esos relatos, podemos ver que Jesús es poderoso. Imagínense que Jesús estuviera aquí en presencia. Jesús está, su espíritu, pero que estuviera aquí en carne, como en aquellos tiempos. Y le preguntara, como aquellos varones, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que yo obre? ¿Qué le respondería? Piense cómo el Señor le toma quizás de su mano y le quiere sacar un momento de esos afanes, de esas dudas, de esos problemas. Y quizás quiere que esté estos segundos o minutos con usted. Así como cuando Jesús tomó la mano del ciego. Yo te invito a que ahí donde tú estás, hermano, hermana, tú hables con Jesús. Y hoy el Señor quiere que tú sepas, quiere que tú creas, quiere que le sientas, que Él está a tu lado tocándote y diciéndote, ven hijo, hija, vamos a hablar. Vamos a hablar tú y yo. Y estamos aquí y le decimos al Señor, Señor, aumenta mi fe. Dígale al Señor, Señor, yo quiero que obres en esta necesidad. Esto es el milagro que yo espero, Señor. Estas quizás son mis sombras. Aquí está mi necesidad. Dígale al Señor, te pido que obres en esta situación que quizás me molesta, que quizás me incomoda, me duele. Que sea solo un proceso para que tu obra sea completa en mi vida, Señor. Dígale al Padre, hoy te pedimos que tu sangre preciosa sea puesta en nuestra incapacidad y que nuestra vida cambie, Señor. Y si yo tengo poca fe, tú que conoces mi vida, aumenta mi fe. Que hagas ese milagro en ti, mi Cristo. Hoy te lo pedimos, Señor. Hable con el Señor ahí donde usted está y dígale, Señor, obra en mi vida, Señor. Yo te anhelo, Señor, esta es mi necesidad y yo anhelo que tú obres en ella, Señor. Porque tú eres el único que puedes, Padre. Reconocemos, Señor, que quizás a veces vivimos un cristianismo ligero. Un cristianismo, Señor, que se olvida de lo principal que eres tú, Jesús. Que a veces nos basamos en pura religiosidad y olvidamos lo esencial y es la fe. Tú me has dicho en tu palabra que si yo no tengo fe, nada de lo que yo espero puedo recibir. En el nombre de Jesús, dígale con todo su ser, aumenta mi fe. Quizás mi fe se ha debilitado, Señor, por los golpes que he recibido en el día a día, Señor, los problemas. Las situaciones difíciles, Señor, quizás han debilitado mi fe, pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Padre, me ayudes a vivir en tu palabra, a andar en tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a traer mi necesidad al único que puede sustentarla y eres tú. Usted sabe cuál es su necesidad, solo usted sabe cuál es su necesidad. Y Dios espera que usted le confiese esa necesidad. Y cuando usted y yo nos atrevemos a confesarle a Dios, Dios obra en una forma especial. Hable con Dios ahí donde usted está. Y dígale al Señor, Señor, ven. Ven y lléname, Cristo. Ven y sáciame, Señor.
sácianos de ti. Y le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y si usted se sabe esta alabanza, le dé la gloria al Señor. Y le diga: Señor, yo creo que tú estás obrando, Señor, en mi vida, Padre. Yo no sé cómo lo vas a hacer, ni de qué manera lo vas a hacer, pero creo que tú lo harás, Señor. Y creo que tú obrarás, Señor. Yo te creo a ti y no a la circunstancia, Padre eterno. Dígale al Señor: algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Atrévase a creerle al Señor. Y vamos a confesar Mis esta manos palabra. levantaré, y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria.